Este es el perfil de política exterior de México. La política exterior no se puede elaborar en abstracto, de la importancia de los datos geográficos y demográficos. México cuenta con un territorio de 1.958.201 km². Significa que es el 14º país más grande del mundo. Al norte limita con Estados Unidos, con una frontera de 3.118 kilómetros. Al sur limita con Guatemala, con una frontera de 956 kilómetros. Y al suroriente con Belice, con una frontera de 19 kilómetros. México tiene una población aproximadamente de 119 millones de personas, de las cuales el 51,55% son mujeres y el 48,45% son hombres. Uno de los primeros aspectos a mirar es la seguridad de un país, pues de este depende su supervivencia. Así que empecemos con un recuento de los conflictos y disputas territoriales. Primero tenemos la guerra interdependista, entre 1810 y 1821, entre los ejércitos insurgentes y la corona española, para liberar a México del dominio español. Luego tenemos la Guerra de los Pasteles, entre 1838 y 1839, en la que el gobierno francés le exige al gobierno mexicano responder por unos saqueos a unos locales en Ciudad de México. Una vez se constituye el Imperio Mexicano, la República de Yucatán decide independizarse y el gobierno quiere recuperar sus territorios, por lo que se van a la guerra en 1842. Finalmente, probablemente el conflicto más importante es la guerra entre Estados Unidos y México, en la que México perdió el 55% de su territorio. Actualmente estos son los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, California, Nevada y Utah. Sin embargo, se puede decir que los grandes problemas que afectan a México es el tráfico de drogas, las armas y el tráfico de personas. Y la consecuencia de estos problemas es el conflicto en las fronteras y el fortalecimiento del crimen organizado transnacional. Entonces, el tráfico de drogas es una actividad que se ha instaurado totalmente en la economía mexicana. Para los 80, el consumo de cocaína había aumentado dramáticamente, por lo que el influjo de dinero ilegal en México también había aumentado. Para los 90, empezaron los pactos con carteles colombianos, por lo que México se convirtió en el punto de tránsito obligatorio de cocaína hacia los Estados Unidos. Lo anterior se debe a que México tiene una frontera supremamente porosa con los Estados Unidos y los narcotraficantes buscan el control territorial de la misma. Se estima que este negocio genera entre 15.000 millones y 25.000 millones de dólares al año. Con respecto al tráfico de armas, el problema radica en las diferencias legales en el porte de armas, debido a que estas son compradas de manera legal en Estados Unidos y luego son traficadas hacia México para que sean usadas por los carteles y los grupos ilegales. De hecho, se estima que el 70% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos. Finalmente, con respecto al tráfico de personas, México funciona como un puente entre Centroamérica y los Estados Unidos. Los inmigrantes de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala utilizan mecanismos como la bestia o el tren de la muerte para llegar a Estados Unidos. Se estima que entre 100.000 y 500.000 inmigrantes al año tratan de usar este mecanismo para llegar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos resumir los problemas a los que se enfrenta México? Probablemente a través del crimen organizado transnacional. Durante el gobierno de Felipe Calderón se implementó la lucha contra el crimen organizado a través de la militarización o el uso de las Fuerzas Armadas Especiales. La consecuencia de esto fue la transnacionalización de los centros de operaciones de los carteles, o mejor dicho, el tránsito hacia países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Se comparan los porcentajes de incautación entre el 2000 y el 2011. En el 2000, la relación era de 20 a 17, mientras que en el 2011 la relación es de 80 a 10. Esto significa que los países centroamericanos son los encargados de recibir, almacenar y transportar los cargamentos de drogas. Bien, ahora pasemos al perfil económico. Probablemente uno de los aspectos más importantes es el comercio exterior. Si miramos las exportaciones, el 80% van hacia Estados Unidos y un 6% hacia Canadá. Ahora, si miramos cuáles son los sectores dentro de la industria petroquímica, casi un 78% de lo exportado es petróleo. A la industria automotriz le corresponde un 32,7% y al sector agrícola, con productos como el maíz, le corresponde un 19,2%. En las importaciones, casi un 70% de todos los bienes y servicios provienen de Estados Unidos, particularmente la gasolina con un 10,24% y los carros con un 9,42%. Ahora pasemos a la inversión extranjera directa. México es una de las economías emergentes más abiertas a la inversión extranjera del mundo. De hecho, está entre las 10 primeras economías mayores receptores de inversión extranjera directa, después de países como Estados Unidos y China. Ahora, ¿por qué sucede esto? Durante los 90 ocurrieron dos grandes fenómenos: reformas de liberación progresiva y, por otra parte, la integración de México en el bloque económico del norte, o el NAFTA.
Durante este periodo, Estados Unidos ha tenido la mayor participación de inversión extranjera en México, con un 51%. Ahora, ¿cuáles son los sectores en los que más invierte en México? Está el sector financiero con un 26,4%, el sector automotriz con un 57%, el sector energético con un 12,5% y el sector de construcción y hotelería con un 7,6%. Finalmente, otro aspecto importante de la economía son las finanzas internacionales. Después de que el sistema de industrialización por sustitución de importaciones fracasara y dejara de producir crecimiento económico, se produjo la crisis económica de 1994, que causó un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y la devaluación del peso mexicano frente al dólar. De ahí se dio un ajuste del peso, que es lo que define la situación actual. También la crisis de 2008 y 2009, por la interdependencia de la economía de Estados Unidos y México, causó un desequilibrio comercial. De hecho, en 2013 se dio el monto más alto de deuda externa de la historia financiera de México, es decir, esta representó un 32,7% del PIB, o lo que es lo mismo, 443.000 millones de dólares. Finalmente, desde 2013, el peso se ha desvalorizado en un 25% frente al dólar. Finalmente, para terminar este perfil, vamos a hablar sobre cómo México ha tratado de insertarse en la economía internacional y la política internacional. Entonces, actualmente México tiene 12 tratados de libre comercio con más de 46 países en el mundo. Después de Chile, es el país con más TLCs. Adicionalmente, pertenece a más de 15 organizaciones internacionales, entre las que se encuentran la ONU, a la cual se vinculó en 1945, la OEA, a la cual se vinculó en 1949, también está la Cooperación Andina de Fomento, la cual fue en 1970, está la Asociación Latinoamericana de Integración, a la cual se unió en 1980, está la Organización Mundial del Comercio, a la cual se unió en 1986, está el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, al cual se unió en 1989, está la OECD, a la cual se unió en 1994, está la Asociación de Estados del Caribe, a la cual se unió en 1994, está la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la cual se unió en el 2010, y finalmente está la Alianza del Pacífico, a la cual se unió en el 2011.